Estamos agradecidos de la oportunidad que nos da de estar con ustedes este domingo 14 de marzo del 2021 para exponer esta escuela de crecimiento espiritual que estamos muy gozosos por causa de ir adquiriendo mayor sabiduría de lo alto. Ahora vamos a saludarles a ustedes con dos versículos que me parecieron de gran bendición en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 3 versículos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Bien, el tema de hoy tiene por título: el sabio en su propia opinión es peor que el necio, y se encuentra en el capítulo 26 de Proverbios, versículo 12, y también confirmado en el versículo 5, parte B. Y hoy vamos a estudiar de los Proverbios los capítulos 26, 27 y 28. El capítulo 26 tiene por subtítulo: la maldición nunca vendrá sin causa. Y vamos ahora a empezar precisamente por los adagios. Recordamos que un adagio es una sentencia breve de carácter moral. Vamos ahora a regresarnos al versículo 1, o a empezar en el versículo 1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra, ¿sí? El necio fuera de lugar y de tiempo, no conviene al necio darle honra. Entonces quede aquí bien claro que el necio está fuera de lugar y está fuera de tiempo, como lo está la nieve en verano y como la lluvia en la siega, y así no conviene al necio la honra. Aprendamos de ello. Versículo 2 dice de la siguiente manera: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, este es el subtítulo que le dimos al capítulo 26, la maldición nunca vendrá sin causa. En esto sí queremos aclarar, porque en muchos lugares no se está aceptando que los cristianos estamos sujetos no solo a bendición, sino también estamos sujetos a maldición, y que nosotros tendríamos que recordar lo que Dios le dejó bien claro a Moisés, y que el cumplimiento de esto lo tuvo con Josué, en donde habría dos montes: el monte Gerizim, que habla de la representación de las bendiciones, y el monte Ebal, que habla de la representación de las maldiciones. Todo esto sobre el pueblo para que temiera a Dios. Pero vamos a ver que la maldición nunca vendrá sin causa, porque decimos no estoy sujeto ni sometido a maldición. Y vamos a ver algunos versículos. Aquí sí me interesa, porque la primera es que entendamos que Dios nos puede maldecir. Y vamos allá a Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es indudable que Cristo llevó la maldición de la ley y fue colgado en un madero y hecho maldito por nosotros, pero esto requiere de que nosotros nos entreguemos a Cristo, y que nosotros abandonemos una conducta de desobediencia a la palabra de Dios y una conducta de no hacer la voluntad del Señor, para que no nos alcancen las maldiciones, y estas de parte de Dios. Hay que también mirar que ciertas conductas traen maldición a nuestra vida, y entonces la maldición no es sin causa. Ya sabemos que el Deuteronomio 28 nos habla de que la maldición son enfermedades, agotamientos, extenuamiento, pobreza, muerte prematura. Pero vamos a ver acá en en Génesis capítulo 32, versículo 4, y vamos a ver otro ejemplo más que aquí tenemos, y dice el versículo 4 de Génesis 32, así: y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así tu siervo Jacob, como Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y es que él temía un tremendo ataque
de Esaú a causa de haberlo engañado y a causa de haberle robado la primogenitura. Entonces temía de su hermano Esaú y le estaban diciendo varias cosas, cómo venía y que también venía con 400 personas, bueno, un ejército de 400 personas, y él pensaba en un ataque. Eso está ahí en el versículo 6. No voy a leer todo Génesis 32, ni voy a leer también cuando él huyó. Eso se encuentra ya en Génesis capítulo 28, a causa de aquel engaño que hizo a su hermano Esaú. La maldición no viene sin causa. Él había hecho cosas malas y entonces temía que hubiera maldición. Vamos allá a otro ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 24, y dice: y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Este es el caso de Nabal, y aquí en este caso era la esposa de Nabal la que estaba intercediendo, y esta Abigail se acercó a David y evitó que viniera sobre él esa maldición, porque David quería regresar con su ejército a matar y destruir todo lo que él tenía. Finalmente, la maldición no vino sin causa, porque vemos que este Nabal murió. Esto se nos narra en este mismo capítulo, en el versículo 38, cuando él, después de haber hecho una fiesta, murió. Entonces la maldición nunca vendrá sin causa, y esto debemos de aprenderlo como una sabiduría de lo alto en esta parte que los proverbios nos están hablando en este versículo 2 del capítulo 26. Regresamos para seguir avanzando. Versículo 3 del capítulo 26: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Miren, estos adagios en su mayoría van a estar hablando de la conducta del necio, y van a estar hablando de las consecuencias de esa conducta del necio. Van a estar hablando de las recompensas, de los resultados, van a estar hablando de los efectos, de las causas y de los efectos. Así es que vamos a ver esos versículos y vamos a estar hablando continuamente acerca del necio. Son el versículo 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 12 versículos, toda una sección de adagios que nos hablan de las sentencias breves de carácter moral a causa de una conducta equivocada acerca de esa manera de ser, de ese comportamiento como necio. Entonces quiero aclarar eso y quiero dejarle. Este versículo 3 habla de que la vara es para la espalda del necio, pero lo equipara, ¿verdad? Como diciendo el látigo para el caballo, porque a veces puede expresar necedad, y el cabestro para el asno. Ese cabestro es el freno que se les ponía en la lengua y en el hocico al animal para tenerlo controlado. Bien, entonces vamos ahora a versículo 4 y 5. Vamos a ver cómo responder al necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Esto nos deja bien claro cómo responder al necio, y nos está también aquí agregando parte del título, porque que nosotros tenemos a todo este estudio del capítulo 26, 27 y 28. El sabio en su propia opinión es peor que el necio, para que no se estime sabio en su propia opinión, porque aún el necio se estima como sabio y piensa que lo que está haciendo es lo prudente, es lo correcto, y que su opinión es de gran valor, cuando nosotros sabemos que lo más importante es que vivamos la sabiduría de lo alto, y entonces ya no vivimos bajo nuestra propia opinión, sino vivimos bajo la opinión, bajo el consejo, bajo el señalamiento, bajo las ordenanzas del Señor. Vamos a seguir adelante, versículo 6. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Es un peligro cortante y dañino
es como cortarse y beber de nuestra propia sangre cuando enviamos recado por mano del necio. Así es que nos está dando una advertencia que no envíe recado por mano del necio, porque esto va a traer algo grave, va a traer como si fuera algo que cortara los pies y bebiéramos el daño que nosotros recibimos en los pies. Y entonces no solo estás dando lugar al necio, sino estás dando lugar a que el necio te meta en peligros. Versículos 7 y 9, perdón. Las piernas del cojo penden inútiles, así el proverbio en la boca del necio. Y dice 9, espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca del necio. El proverbio en la boca del necio, es decir, esa palabra de sabiduría, no tiene sostén, es inútil, es como espinas hincadas en la mano de alguien que está trastornado, de alguien que está embriagado. Entonces tengamos mucho cuidado y saber que aún el uso de un proverbio en la boca del necio viene a ser inútil, sin sostén. Versículo 8, regresamos un poquito, como quien liga la piedra en la honda y así hace el que da honra al necio. Esto es para explicarnos un poquito del versículo 1b, así no conviene al necio la honra, ¿sí? La honra al necio es sin provecho, por eso no conviene la honra al necio, es sin propósito, y esto explica el versículo 1 del capítulo 26, parte B. Entonces vamos a ver que está hablando aquí que es como si la piedra quedara pegada a la honda, ¿sí? No tiene ningún provecho, no tiene ni cumple ningún propósito. Bien, versículo 10, ahora, como arquero que a todos hiere es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Así es que pierdes el control cuando tú empleas insensatos o vagabundos. Esto está ligado porque es otra manera de llamar al necio, son sinónimos y perdemos el control si empleamos insensatos o vagabundos. Tenemos que tener cuidado a quién vamos a darle algún trabajo, alguna labor a realizar. Versículo 11, como perro que vuelve a su vómito, así el necio así es el necio que repite su necedad. Ve nada más cómo es el necio y que repite su necedad, como perro que vuelve a su vómito. Esto sí tendría que todavía ampliarlo y es usado en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, y vamos a buscarlo allá, versículo 22, y dice la escritura: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y está hablando de aquellos que algún día conocieron el camino de justicia y el Salvador, Señor Jesucristo. Lea usted el versículo 20 y 21. Pero son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿sí? Y el 21 dice: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y los compara como si el perro vuelve al vómito. Pero aquí nos está diciendo que el necio repite su necedad y es como perro que vuelve al vómito. Oh, qué tremendo. Regresamos al capítulo 26 y vamos a acabar esta sección de adagios y esta sección que habla sobre la conducta del necio, sobre su comportamiento, sobre las causales y efectos que tiene esa conducta y las recompensas que hay. Versículo 12, has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. Sí, esto tiene que ver con el título que nosotros usamos, de que el sabio en su propia opinión es peor que el necio, pero aquí vamos a darle otra perspectiva. Es una pregunta y una respuesta para los siglos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Y la respuesta para los siglos: más esperanza hay del necio que de él es peor que el necio. No, y regresamos al 5b, dice en la parte
para que no se estime sabio en su propia opinión. No te estimes sabio en tu propia opinión, porque si no, te vuelves un necio. Y esta pregunta y esta respuesta es para los siglos. Dejamos pues aquí los adagios y nos vamos a meter a las máximas supremas o sustanciosas, esta superioridad en acción mental. Vamos ahora al versículo 13 al 16. Aquí hay una pequeña subsección y nos vuelve a hablar del perezoso. Oh, amados hermanos, qué cosa tan tremenda. Hay temas muy generales repetidos que vuelven amonestaciones y exhortaciones. Tema contra el malo, tema contra el injusto, contra el impío, contra el necio, contra el iracundo, contra el violento, con el derramador de sangre, que son sinónimos, y en este caso también combate muchísimo al perezoso, al ocioso. Y entonces hoy debiéramos de entender este punto de sabiduría para que en medio de nuestra congregación y en medio de nuestras familias y en medio de los que son parte de la sociedad que nos rodea, no hubiera perezosos. Vamos a esta subsección, versículos 13 al 16. Dice el perezoso: el león está en el camino. Esto ya es repetitivo. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Ya no tiene necesidad de dormir más, pero ahí está en la cama y gira y vuelve a girar y no se quiere despertar y en todos lados se anda durmiendo, y eso es totalmente fuera de lo que Dios quiere y considera esa conducta perezosa. Versículo 15: mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Esto está escrito en Proverbios 19:24, y nosotros tenemos que ver que es otro asunto en que está repitiéndonos continuamente este proverbio, esta máxima superior, para que nosotros combatamos la pereza en nosotros mismos o en cualquier otra persona, y en los santos haya ese fuerte combate. Versículo 16: en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Entonces aquí vemos del perezoso y su conducta, amonestaciones reiterativas, pero en el versículo 16 vemos el perezoso expresa su necedad al máximo y en su opinión es más sabio que 7 consejeros. Entonces él se siente más sabio en su propia opinión y es peor que el necio, y el perezoso y el necio están teniendo una conducta totalmente fuera de la voluntad de Dios y fuera de la palabra de verdad, y en su opinión el perezoso es más sabio que 7 consejeros. ¿Cómo va a ser posible eso? Y cuando habla de 7 consejeros, está hablando de consejeros que están dando un consejo perfecto, la voluntad perfecta de Dios, la voluntad determinada de Dios. ¿Qué versículo tan tremendo que combate y expresa la conducta tan equivocada que tiene el perezoso? Versículo 17. Ahora vamos a cambiar también a otro asunto que ha estado combatiendo continuamente el libro de los Proverbios. Versículo 17: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. ¿Sí? Y nos está hablando de la ira y del pleito ocasional. Pues no hay ni siquiera una razón que tenga la persona para meterse en ese pleito, no hay una verdadera causal, y entonces esto habla de una situación de insensatez y habla de una situación de nada más entrar en ira y en pleito sin que haya verdaderos fundamentos para hacerlo. Versículos 18 y 19: como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. ¿Cómo es el hombre que engañó a su amigo? Aquí son 4 cosas: enloquece, echa llamas, saetas y muerte. Entonces tengamos mucho cuidado de saber cómo nos conducimos en ese concepto, en ese valor de la amistad, ¿sí? Y no buscar el engaño a nuestro amigo, ¿sí? Y después dar excusa, ciertamente lo hice por broma, cuando no ha tenido
un propósito y ha tenido unos causales que traen una consecuencia inevitable: el enloquecer, el echar llamas y las saetas y la muerte. Así es el hombre que engaña a su amigo. Muy bien, versículo 20: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. También es otro de los temas que continuamente está hablando, y que los cristianos debiéramos de evitarlo: el ser chismosos, el ser metiches, el ser entrometidos, el ser murmuradores. Es un combate muy fuerte de parte del libro de los Proverbios, y la sabiduría es una amonestación que la sabiduría de lo alto es una amonestación que nos está diciendo: abandona totalmente esta conducta de chismoso, entrometido, metiche, murmurador. Vamos a ver versículo 21 entonces. Bueno, desde el 20 que ya leímos: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Hasta el chismoso también provoca contienda, provoca pleito. Versículo 21: el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Entonces se equipara al chismoso con el hombre rencilloso, y tiene el mismo resultado: llevar a la contienda y encender contienda. Y en el caso de el chismoso provoca, y aquí está quedando bien claro, ¿verdad?, que el hombre rencilloso es como carbón que se agrega ya a las brasas ya es el carbón encendido, y leña al fuego. Entonces la hoguera se hace mayor y se enciende una mayor contienda. Sí, tengamos mucho cuidado. Versículo 21 dice: ahora, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta... No, perdón, es el versículo entonces 22. Dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces, ¿hasta dónde penetran las palabras del chismoso? Hasta las entrañas. Esto confirma en Proverbios 18:8. Vamos a volverlo a leer, y dice la escritura ahí: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Es totalmente igual y es repetitiva esta palabra sabia. Bien, vamos a seguir adelante, y ahora vamos a leer dos versículos alternados: el versículo 23 y el versículo 28. Y dice el versículo 23: como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. 28: la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Esto es muy importante. Ahora también es lo que combate, y otro de los temas que hay, o subtemas aquí en el libro de Proverbios: los labios mentirosos, los labios lisonjeros y el corazón malo. Vamos ahí, vamos a ver, y el efecto que produce. En el versículo 23 nos habla, ¿verdad?, es como si la escoria fuera echada sobre un tiesto. Un tiesto es un leño o un carbón encendido, y así son los labios lisonjeros y el corazón malo. Hace un paralelismo. Y el 28: la lengua falsa hace atormenta, y la boca lisonjera hace resbalar. Esto es el producto, esto es la consecuencia, este es el efecto que trae esa lengua falsa: sí, atormentar al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Hay muchos versículos en esta hora que nosotros podíamos seguir tomando, y nosotros vamos a dejarlo ahí, pero inclusive si usted lee algunos otros temas, habla de que los siervos de Dios, nosotros debiéramos de tener palabras de verdad y no palabras lisonjeras. Esto allá en la primera carta de los tesalonicenses se la habla Pablo a aquellos que estaban en Tesalónica, aquellos que estaban en aquella parte, aquella provincia de Macedonia, y que no les habló en manera lisonjera, sino buscó hablarles con la palabra de verdad que ellos recibieron en su corazón. Porque envían ustedes los labios lisonjeros y el corazón malo, son como escoria de plata echada sobre el tiesto, y la boca lisonjera hace resbalar. Bien, vamos a dejar estos versículos. Vamos ahora
a leer una subsección 24 al 26 y dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Sí, miren nada más, aquí nos está hablando del odio, aquí nos está hablando del que odia, y como a veces trae un acto de disimular y no habla realmente lo que hay en su corazón, pero como hay una maquinación, y las maquinaciones vienen como una obra que Satanás pone, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, sí, y tengamos mucho cuidado, porque nosotros percibimos. Acuérdense que el consejo de Dios es que nosotros en esta hora busquemos la prudencia, busquemos la equidad, la justicia y el juicio, es decir, discernir entre el bien y el mal, y tengamos que tener ese discernimiento, y tengamos que evaluar el bien y el mal que está viendo en una persona, y no le creamos, porque en su interior, dice el versículo 24, el que odia maquina engaño. Y también, aunque nos habla amigablemente, hay 7 abominaciones en su corazón, y pues esas ya las vimos, las 7 abominaciones, ya les estuvimos viendo, que Dios abomina 7 cosas, y eso es lo que hay en el que odia. Bueno, esto tendríamos que regresar allá al capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. Todo esto tiene el corazón del que odia. Todo esto está en el interior y en la mente del que odia. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros percibamos, mantengámonos lejos de este tipo de personas. Y dice el versículo 26: aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Al final esto va a dar a luz y va a quedar descubierta su maldad. Vamos a dejar ahí y vamos a terminar con el versículo 27 y este capítulo 26. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Acciones con consecuencias inevitables. Pues si estás cavando un pozo, pues ahí te quedaste, ¿sí? Y el que revuelve la piedra, si está pues no es regular, o si es regular, pues se le va a regresar, ¿sí? Y tengamos cuidado, porque esto puede causar un accidente. Hay acciones con consecuencias inevitables. Tengamos mucha sabiduría en todo esto, y tengamos todo esto muy claro en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, pues todo esto está puesto aquí en estas palabras sabias de este capítulo. Vamos ahora al capítulo 27. El subtítulo de este capítulo es: no abandones el lugar del que eres responsable, ¿sí? Esto lo vamos a ver muy rápidamente en uno de estos versículos que nosotros tenemos aquí, y vamos nosotros a estar listos, ¿verdad? Para que nosotros veamos, ¿sí? Eso se encuentra en el versículo 8, y ya lo vamos a estudiar, y en el momento dado lo explicaremos. Vamos ahora a empezar este capítulo 27, y empieza con unas máximas supremas en el versículo 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día, ¿sí? Tú no conoces ni controlas el futuro. Tú no tienes control del tiempo, del cronos, y menos del kairos, de las ocasiones y intervenciones oportunas de Dios. Esto es la jactancia que toma a aquel que dice que sabe lo que pasará el día de mañana, que conoce el futuro. Es un acto de soberbia delante de Dios. Esto sí quiero yo todavía explicarlo un poquito más, y vamos allá hasta la carta a Santiago en el capítulo 4, versículos 13 y 16, y estamos por ahí leyendo en este momento lo que el Señor nos da de explicación. Vamos ahora,
dice Santiago 4, 13 al 16, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. O sea, diciendo que tienen control del tiempo, es una jactancia, es una soberbia, cuando no sabéis lo que será mañana. No lo sabemos, porque ¿qué es vuestra vida? Hasta nuestra propia vida es tan frágil, tan débil. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sabemos si mañana viviremos o mañana moriremos. Para nosotros los cristianos, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. O sea, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Versículo 15 de Santiago 4:15, en lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, estamos en manos del Señor, quien controla el futuro, quien controla el tiempo, el cronos, y quien controla el kairos es el Señor. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Ahí está, que la jactancia es soberbia, y toda jactancia semejante es mala. Quedó bien claro este versículo, que tú no controlas ni conoces el futuro, el tiempo, el cronos, el kairos, y que rompas con esa soberbia que trae esa jactancia en tu vida. Vamos ahora al versículo 2 del capítulo 27. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Nunca te alabe tu propia boca. Esto habla de que si te alabas, pues hay precisamente orgullo, hay altivez, otra vez expresa soberbia, y nunca te alabe tu propia boca. De esta manera tú deja que te alabe el extraño, el ajeno, y no los labios tuyos. Vamos al versículo 3, dice el versículo 3, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Bueno, ahora ya vamos a ver que el necio a veces se empata en ciertas conductas, se empata como perezoso, ahora se empata como iracundo y como violento, y la ira del necio es más pesada que la piedra y la arena. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Bueno, en cuanto a la piedra, pues sabemos qué pesada es, pero en cuanto a la arena, yo lo invito a que usted tome un costal de esos que se usan para transportar el azúcar de 50 kilos y lo llene de arena, y verá nada más lo que pesa. Pesada es la piedra y pesada es la arena, mas la ira del necio es más pesada que ambas. ¡Oh, qué barbaridad! Qué ira tan pesada, tan profunda. Versículo 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Lo cruel, lo impetuoso y lo peor. ¿Qué es lo cruel? La ira, lo impetuoso, el furor. Pero lo peor es la envidia. ¿Cuánto daño hace la envidia? ¿Y cómo la percibimos cuando con alguna persona que nos relacionamos, percibimos, discernimos, entramos en juicio para discernir el bien y el mal, y vemos el mal de la envidia? Hasta a veces decimos, la envidia se ve y se huele. Así tenemos ciertas expresiones. Pero, oh amado hermano, y cuando en nosotros cae la envidia, tengamos cuidado y notemos que la envidia es algo peor que la crueldad y que lo impetuoso. Y ahora ahí está bien claro este versículo 4. Ni Dios quiere que andemos en ira para ser crueles, ni en el furor para ser impetuosos, pero tampoco quiere que nosotros haya envidia. Acuérdense que conforme a Gálatas capítulo 5 versículos 17 al 21 incluye la envidia y los celos. Tengamos mucho cuidado de que esto sea, porque vamos a través de la envidia a tener una conducta equivocada que puede caer en muchos de los preceptos de amonestación que la Escritura nos trae. Versículo 5 dice, mejor es represión manifiesta que amor oculto. ¿Qué es mejor? La reprensión manifiesta que amor oculto. Es que a veces nosotros no queremos reprender, es decir, no queremos señalar algo que está incorrecto, pero es mejor la reprensión que ese amor oculto. Y que en esta hora a veces estamos diciendo, pues es que no lo hago porque le amo en lo profundo. No, es mejor la reprensión manifiesta que ese amor oculto.
Versículo 6 dice así: fieles son las heridas del que ama. Entonces, ¿qué es fiel y qué es, el versículo abajo? Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es que es lo fiel, ¿sí? Pues fieles son las heridas del que ama. O sea, a veces sentimos, ¿verdad?, que pues esta fidelidad trajo sobre nosotros pues heridas, porque dice aquí: fieles son las heridas del que ama, ¿sí? Entonces, así es que a veces el amor nos lleva a recibir ciertas heridas, ¿sí? Y fieles son las heridas del que ama. Entonces, a veces en nuestro amor y en nuestra fidelidad herimos a la gente, tengamos cuidado, pero importunos los besos del que aborrece. Pues acuérdese de que Judas besó al Señor Jesucristo y fue importuno porque en realidad tenía aborrecimiento en su corazón. Versículo 7. Vamos ahora: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Entonces, vamos a ver aquí, de acuerdo a tu necesidad, es tu respuesta, en este caso, en el sentido del gusto. Sí, el hombre saciado pues desprecia ya, dice: no, ya estoy saciado, ya no me agrada, y desprecio el panal de miel. Pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Y esto habla de acuerdo a tu necesidad, y lo enfoca a un imperativo que es el hambre, y que es esa necesidad, y que es también, en dado caso, la sed. Bien, versículo 8 dice: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Esto es parte del tema: no abandones el lugar del que eres responsable, no abandones el lugar que te ha sido asignado por Dios, porque para nosotros los cristianos, nosotros venimos a esta tierra y el Señor nos asigna una misión, un envío, y nos invita a cumplir propósitos. Esto es lo que hemos repetido hasta el cansancio en el Salmo 138:8: cumple tus propósitos en mí, tu misericordia es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Es tan importante que nosotros estemos en el lugar y en la posición que Dios nos ha asignado, y que no abandonemos el lugar, que como el ave que abandona su nido. Esto es un paralelismo, y no nos debemos ir de nuestro lugar. Qué triste aquellos que abandonan sus responsabilidades, sea hombre, sea mujer, sea padre, sea esposo, sea madre, sea esposa, sea hermano, sea hermana, sea en el ministerio, sea algo eclesial, sea algo moral, sea algo espiritual. Tengamos mucho cuidado de que esto así no suceda. No abandones el lugar del que eres responsable, no abandones el lugar al cual has sido asignado, no abandones los propósitos ni la misión que Dios te ha entregado, no la abandones, porque el Señor se levantará en contra tuya. Versículo 9, vamos ahora: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Tres cosas que alegran el corazón: el ungüento, el perfume y el cordial consejo, ¿sí? Entonces, pues estas cosas traen alegría al corazón. Versículo 10: no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Aquí nos está hablando de la amistad versus la hermandad. ¿Cuál es mejor? Y nos está hablando que en el momento de aflicción, sí, es mejor al amigo y al amigo de nuestro padre que en la casa de nuestro hermano. Sí, mejor a veces el vecino que aún el hermano que está lejos. Qué cosa tan triste que el asunto de tener la misma sangre sea de motivo de conflicto, y vemos cómo esto se da en el caso de Esaú y de Jacob. Esto también se da entre los 12 hijos de
de Jacob o de Israel, especialmente en contra de José y todo lo que hicieron para hacerle daño, pero cómo Dios cambió las cosas. Vamos a dejar ahí este versículo 10 y vamos al 11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agrave, perdón, al que me agravie, ¿sí? Entonces vamos a ver el deseo de un padre hacia su hijo, y pensemos en el Padre Celestial también, a nosotros que somos sus hijos, y él tendrá siempre que responder a cualquier agravio. Y estoy pensando en Job como hijo de Dios. Acuérdense que Satanás andaba rondando la tierra, y vino y el Padre de los cielos le testificó de Job como su hijo, pero le dijo, pues todo esto hace porque tú lo tienes en comodidad, pero siempre tuvo respuesta, y él le testificó acerca el mismo Padre de los cielos de Job a Satanás, pero él se lo refutó bien. Vamos a dejar porque hoy no quiero yo enseñar de ello, pero usted, si quiere ver más claro, lea el capítulo 1 y 2 de Job y usted va a encontrar ahí esta respuesta para cualquier agravio en este caso. Pero esto también sucede del padre al hijo o del padre a los hijos en esta tierra. Versículo 12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Esto ya había sido dado en el capítulo 22, versículo 3, regresamos un poquito, y dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es totalmente igual, pero hoy vamos a exprimirle otra cosa. Discierne, observa y decide. Entonces hay que discernir, hay que observar y entonces tomar una decisión. No ser simple, acuérdese que el simple es equiparado con el tonto, con el que se pasa de sencillo, sí, y llevan el daño. Bien, vamos al versículo 13. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, y tómale prenda. Este es otro de los temas que trata intensamente los proverbios, acerca de que tengamos cuidado de a quién le damos fianza y por quién salimos como fiadores, porque trae sus consecuencias. Entonces es un consejo insistente a los que ofrecen fianzas y a los que se convierten fiadores de gente que les ha solicitado ese apoyo. Fíjate bien entonces, y si tú das fianza, como hemos dicho, o te vuelves fiador, asume las posibles consecuencias que pueda haber. Versículo 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Nos saltamos al 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Versículo 24. Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Entonces vamos a ver aquí que hay que cuidar la bendición, ¿sí? Y hay que cuidar lo que el Señor nos entrega, pero aquí hay una bendición del que cuida. Vamos a ver qué le sacamos. Quien cuida la higuera comerá su fruto. Claro, si miras por los intereses de tu Señor, tendrás honra. Y nosotros tenemos que estar mirando por los intereses de quien es nuestro Señor, y Señor de señores y Rey de reyes, Señor Jesucristo. Allá al 23, tenemos que ser diligentes en conocer el estado de las ovejas. Esto habla de un pastoreo, y esto podría tener una enseñanza paralela para aquellos que estamos desarrollando el ser constituidos en un oficio como pastores para cuidar las ovejas. Y entonces así dice, ¿verdad? Que obedezcamos a nuestros pastores, porque ellos velan como nuestras almas, como que tienen que dar cuenta por nosotros, y para que lo hagan con la alegría y no quejándose. Entonces pues habla de que tendremos que dar cuenta al príncipe de los pastores. Ahora, y mira con cuidado por tus rebaños, si usted ha tenido este oficio, y en el sentido material, pero más en el sentido moral y espiritual, tenga cuidado de sus rebaños. Y el versículo 24, las riquezas no duran para siempre. No,
Estas ya hemos visto que a veces toman alas, ya lo hemos visto como la de las águilas y desaparecen. Y la pregunta es, ¿y será la corona para perpetuas generaciones? O sea, ¿qué seguridad hay en las riquezas? No hay seguridad si no hay sabiduría para administrarlas. Administremos las riquezas, y si dejamos herencia a nuestras generaciones, a nuestra descendencia, pues que ellos tengan la sabiduría, pero lamentablemente a veces la descendencia y las generaciones siguientes no tienen el debido cuidado de esa pues esas riquezas que Dios ha entregado, y las riquezas no duran para siempre. Vamos a dejar y vamos a entrar ahora al versículo, vamos ahora estamos ahorita en el capítulo 27 y vamos a estamos en el 23, 24 y vamos a entrar al versículo 19. Dice ahí el versículo 19, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. La correspondencia entre los corazones en el ser humano es clara. Hay una química en el corazón que a veces no se ha aceptado, de corazón a corazón, una correspondencia que es como si te miraras en el espejo de un agua muy clara. Entonces tengamos por aceptado esto, porque a veces se han dicho que no hay un enamoramiento a primera vista, que no hay una química, pero aquí nos está hablando de que sí hay una correspondencia. Bueno, esto entre varón y mujer, pero también a veces cuando hay una amistad, como la hubo entre David y Jonatán, hay una correspondencia de rostro al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Versículo 20, vamos ahora, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Esto está, bueno, ahorita veremos el Proverbios 15:11, pero lo que nunca se sacia es el aprendizaje. Ahora, un lugar nunca se sacia, ¿qué es? El sepulcro. Pues ahora con lo de la epidemia y del coronavirus, cuánta gente ha dado en el sepulcro, cuánta gente ha sido incinerada. Un evento, perecer, cuántos han perecido, porque cuando habla de Seol habla del sepulcro, y cuando habla del Abadón habla de perecer. ¿Cuánta gente ha perecido? Hoy leía yo en la mañana que Brasil ha pasado a ser el segundo país en el mundo con más contagiados y con más muertos después de Estados Unidos, y que ya superó a la India en cuanto a contagiados, aunque en cuanto a muertos el primer país es Estados Unidos, luego Brasil y luego México y cuarto la India. Qué vergüenza. Tenemos tercer lugar, medalla de bronce en cuanto al Abadón, en cuanto a los que perecen en el evento de la muerte. Y tercero, ¿verdad? Dice ahí el versículo 20, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El sentido del hombre, la vista. Vemos algo y queremos ver más, y queremos ver más, y queremos ver más, y hay veces que el ver más nos lleva no solo a ver las cosas agradables y buenas y la luz, sino a veces aún ver cosas de las tinieblas. Versículo 21, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Acuérdense de los labios lisonjeros, de los labios que nos quieren manipular, que nos quieren a veces chantajear o que nos quieren conducir, y pues aquí es probado, ¿verdad? Como la plata, como el crisol prueba, el crisol es el horno donde se prueba la plata, y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. También en esto es la prueba del éxito. Tengamos mucho cuidado, porque van a decir, no, es que tú eres de mucho éxito, es que tú haces las cosas muy bien y todo. Bueno, tengamos mucho cuidado, y que si hay una boca que nos alaba, demos la gloria a Dios. Y cuando esto suceda, pues entonces entregale al Señor. Gracias, Señor, porque están reconociendo que estamos haciendo bien las cosas, estamos haciendo las cosas con bendición, con excelencia. Hay triunfo, hay éxito, pero lo ponemos en tus manos. Bien, versículos 25 al 27, y dice, saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, y para mantenimiento de tu casa, y para sustento de las criadas. Bueno, aquí estamos hablando
de estas bendiciones del que cuida las cosas que Dios nos entrega. Pero aquí le vamos a otra aplicación del uso correcto de los bienes dados por el Señor. Y el versículo 27, saldrá la grama. Este es el pasto, este es los puerros. Esto tiene diversas traducciones en el hebreo. Dice, saldrá el pasto, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Entonces, los corderos son para los vestidos, la lana, ¿sí? Para hacer los vestidos, los cabritos para el precio del campo, ¿sí? Y la abundancia de leche de las cabras para el mantenimiento. Esto está escrito aún en Habacuc, ¿sí? Y para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Entonces, está hablando aquí del uso correcto de los bienes dados por Dios nuestro Señor. Tenga un uso correcto y sepa para qué Dios le ha entregado esos bienes y qué propósito y qué necesidad cubren. Vamos a regresar al versículo 14, ahora vamos a ver algunos adagios, ahora son menores. En el capítulo 26 fueron más los adagios fueron 12 versículos de adagios y muchas máximas, sí, no fueron más, pero aquí estamos viendo que hubo mucho más máximas y vamos a ver algunos adagios, versículo 14, 15, 16, versículo 17 y versículo 22. Versículo 14. El que bendice a su amigo en voz alta, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Entonces habla de una bendición inoportuna y falsa, y que entonces se le es contado como si por hacer esa notoriedad y fuera de tiempo y de lugar, es inoportuna, es falsa, entonces es contada como una maldición. Versículos 15 y 16, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer resillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Entonces ahí estamos viendo otro tema que ha sido muy repetido para que tengas cuidado de la mujer difícil, de la mujer resillosa, de la mujer contenciosa, de la mujer que pleitea continuamente, de que la mujer mortificante, pero la mujer rencillosa, según estos versículos, es incontrolable y tiene semejanza a tres cosas. Es gotera continua, o sea, por como habla que una pequeña gota quiebra la roca, ¿sí? Y es como tratar de refrenar el viento, pues eso no lo puedes hacer, porque el viento no sabe de dónde viene ni a dónde va, no está bajo tu control. Esto es un acto de la naturaleza controlado por Dios. O querer sujetar el aceite en tu mano derecha, pues tú ponte aceite, es un líquido y pues no vas a poderlo sujetar, se va a empapar la palma de tu mano y se va a empapar tu mano y se va a escurrir el aceite. Entonces son tres cosas que nos hablan de la mujer resillosa y que es incontrolable y es semejante a estas tres cosas: gotera continua, a tratar de frenar el viento o refrenar el viento, o a querer sujetar el aceite en tu mano derecha. Versículo 17, hierro con hierro se aguza, y así es el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué y quién aguza el rostro del amigo? ¿Qué? Sí, el hierro con hierro, o sea, la conducta, sí, y qué, a quién aguza. Bueno, también él dice, así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿A qué es lo que aguza tu rostro? ¿Quién lo aguza? Tu amigo, ¿sí? Entonces hemos explicado esto. Versículo 22 dice, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. La perseverancia del necio, la insistencia del necio y su necedad le hace firme y no se apartará de su necedad. Habla ahí de que aún los mortajes para que lo hicieras el más minúsculo polvo o como si fuera harina, no, la perseverancia del necio y su necedad lo hace firme y no se apartará. Entonces nosotros tenemos que tener, sí, esto bien claro, sí, y que de esta manera quizá lo que tengamos que es nosotros apartarnos de él. Que vamos a dejar ahí este capítulo 27 y vamos al capítulo 28. Hoy le damos por título, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Esto está en Proverbios 28, 5b y dice, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Muy bien,
Vamos ahora a empezar con unas máximas supremas y terminaremos con unos adagios. Versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como el león. Entonces el delirio del impío se siente perseguido y huye, y a lo mejor no hay ni quien lo persigue ni quien lo acuse, pero su corazón, su conciencia no están en paz, ¿sí? Y entonces hay ese delirio en él, versus la confianza del justo. ¿Cómo es la confianza del justo? Como si fuera un león. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a seguir adelante. Versículo 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Esto es el tema que dimos a este capítulo, el subtítulo, más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Pero vea usted la primera parte, los hombres malos no entienden el juicio. De los hombres malos no están bajo el consejo de Dios, porque el juicio es parte del consejo de Dios. Esto ya lo vimos en el capítulo 1, allá en el capítulo 1 de Proverbios, ¿verdad? Que el juicio son varias cosas, y es prudencia, es equidad, es justicia, y el entender el juicio, es decir, el bien y el mal. Entonces los hombres malos no entienden el juicio, no entienden lo que es bueno y lo que es malo, no entienden el juicio de Dios. Muy bien, pero los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Busque usted al Señor para entender todas las cosas. Luego dices que esto no lo entiendo, busque al Señor y usted va a entender todas las cosas. Bendito sea el nombre de Dios por siempre, por todos los siglos. Amén. Versículo 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Entonces mejor es el pobre que camina en integridad versus el de caminos perversos y rico. Esto está hablando delante del Señor, y está hablando que esto es totalmente bajo la opinión de la sabiduría humana. Vamos ahora al versículo 7. Bajo la opinión de la sabiduría divina y no solo la humana. Versículo 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que guarda la ley, o sea, el guarda la palabra, es hijo prudente. Si tú guardas la palabra, eres hijo prudente. Ya vimos el capítulo 3 de Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día, año de vida y paz te aumentarán. ¿Sí? La misericordia y la verdad no se aparten de tu corazón, no se aparten de ti, nunca se aparten de ti, sino escríbelas en las tablas de tu corazón, y ponlas como un collar a tu cuello, y porque hallarás buena opinión y gracia delante de Dios y de los hombres. Así es que el que guarda la ley es hijo prudente, más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre, porque pues esto viola la palabra del Señor, porque la glotonería es como idolatría. Entonces tengamos nosotros que ver que tenemos que apartarnos, y este es un versus de talmente al que guarda la palabra del Señor, y al que no la guarda es una vergüenza. Versículo 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Otra vemos del tema general que nosotros tuvimos, el sabio en su propia opinión es peor que el necio, ¿sí? Entonces aquí nosotros estamos viendo que el hombre es sabio en su propia opinión. Bueno, en este caso, en este versículo 28 que estamos hablando, y estamos hablando del versículo 11, dice ahí, el hombre rico es sabio en su propia opinión. Él piensa que porque tiene riquezas es sabio en su propia opinión, sí, pero hay un versus, el pobre entendido lo escudriña, o sea, escudriñar es entrar en lo profundo para entender las cosas que están sucediendo en esta vida. Versículo 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos tienen que esconderse los hombres. Entonces aquí vemos otro versus: cuando los justos se alegran, entonces es grande
grande es la gloria, o sea, viene mucha bendición, mucho peso de bendición, ¿sí? Pero dice, cuando se levantan los impíos, pues escóndete, ¿verdad? Porque andan buscando a quien hacer mal. Recuerde que su corazón es de continuo hacer el mal. Versículo ahora 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces ahora estamos viendo la bienaventuranza del hombre que teme a Dios. Otra vez encontramos aquí del temor de Dios, de esos versículos que yo les cité, que hablan de ese tema de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y habla que bienaventurado es el hombre que teme a Dios, pero el que endurece su corazón, ¿sí?, caerá en mal. Pues entonces no endurezcas tu corazón, porque entonces vas a caer en mal. Está esto escrito, y así se cumplirá, porque toda la palabra de Dios se cumple. Versículo 19, ahora, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos, se llenará de pobreza. Este versículo 19 habla de la recompensa del trabajo y de los ociosos. En esto hablaríamos que el ocioso es un sinónimo del perezoso, del flojo, del que está nomás queriendo o pues vivir sin hacer nada. Tengamos cuidado, no queremos entre nosotros ni estudio, ni trabajo, ni hallando Dios ocioso. Versículos 20 y 22. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Versículo 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Entonces aquí nosotros vemos el hombre de verdad tendrá ¿qué? Muchas bendiciones. Hágase hombre de verdad. ¿Cómo hacerse de hombre de verdad? Recibiendo la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Hágase hombre de verdad y viva en la verdad y tendrá muchas bendiciones. Mas el que apresura a enriquecerse no será sin culpa. Entonces aquí habla de ese apresuramiento, porque las riquezas son injustas, según la palabra nos enseña allá en Lucas 16. Versículo 22, se apresura a ser rico el avaro, entonces trata, ¿verdad?, por su avaricia, y la avaricia es idolatría, y no sabe que le ha de venir pobreza, porque muchas cosas vemos que las riquezas no son de una seguridad, tienen alas, y ya vimos, ¿verdad?, que el otro, que las riquezas no son para siempre. Entonces tengamos mucho cuidado en todo ello. Vamos ahora al versículo 21. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre, ¿sí? Entonces no es bueno hacer acepción de personas y menos prevaricar por un bocado de pan. Oh, qué triste, ¿verdad?, que esta situación por un bocado de pan traiga la prevaricación, es traspasar lo sagrado, y tengamos mucho cuidado de no traspasar lo sagrado, lo que Dios considera que es sagrado. Bien, versículo 23, ahora, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Ya habíamos visto un poquito algo de esto, entonces hallemos más gracia, y aparentemente uno dice, no, si lo reprendo se va a enojar, pero finalmente vamos a hallar más gracia que si nosotros lo lisonjeamos con la lengua, porque no es lo que debiéramos de hacer. Versículo 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Aquí un concepto del necio. ¿Cuál es un concepto del necio? El que confía en su propio corazón. El que sabio en su propia opinión es peor que el necio, y es necio, definitivamente es un concepto de necio. Y un premio al que camina en la sabiduría, o al que camina en sabiduría, ¿cuál es un premio, una recompensa? Va a ser librado. Vamos a dejar ahí las máximas y vamos ahora a los adagios. Regresamos al versículo 2 del capítulo 28, dice: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos. Esto se está cumpliendo en todo sentido. Por la rebelión de la tierra hay muchos príncipes, muchos jefes, ¿sí?
pero la estabilidad viene por el sabio y el entendido, ¿sí? Pero por la rebelión de la tierra hay muchos príncipes. Hoy se han multiplicado de esta manera muchos países, muchos gobiernos, muchos príncipes, muchos jefes, también en el sentido social y político, también en el sentido eclesial y ministerial, y hay muchos que se han colado, no son llamados, elegidos, no son fieles, pero por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos. Y cuánta gente teniendo un espíritu de rebelión y una rebelión en su corazón, pues sigue al rebelde, pues se identifican unos con otros. Qué triste condición del hombre. Por la rebelión de la tierra hay muchos príncipes, pero por el sabio hay estabilidad. Versículo 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Claro, imagínese el hombre pobre que es ladrón, que es robador de los mismos pobres, pues es como si acabara de quitarles lo poco que ya tienen, ¿sí? Los deja sin nada. Versículo 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Claro, esta es la conducta correcta, ¿sí? Los que dejan la ley, sí, pues claro, los que no están en la palabra de Dios alaban al impío, y esto lo vemos, sí, pues el mentiroso apoyará al mentiroso, el chismoso por allá apoyará al chismoso, el perezoso por allá al perezoso, el violento apoyará al violento, el malo apoyará al malo, sí, más los que guardan la palabra de Dios contenderán con ello. No estaremos de acuerdo totalmente y vamos a contender con ellos. Esto no es agradable, pero este proverbio nos deja bien claro. Versículo 8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Vamos, recibimos, amado hermano, en este versículo 8, ¿a quién se darán las riquezas de la usura y del alto interés? Al que se compadece de los pobres. Compadezcámonos de los pobres y recibamos todo esto. Recibimos, Señor, esta transferencia, este traspaso de recursos, aún del que practica la usura y el interés alto. Versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si apartamos nuestro oído para no oír la palabra de Dios, para no oír sus mandamientos, sus mandatos, sus estatutos, sus preceptos, sus testimonios, sus juicios, pues la oración de nosotros se vuelve abominable, se vuelve detestable de parte de Dios, como si fuera algo asqueroso para el Señor por haber apartado el oído de la palabra del Señor. Versículo 10. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en la misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Entonces estamos aquí en este versículo. Dios, hacer errar a los rectos tiene grave castigo, ¿sí? Cae en la misma fosa, mas los perfectos, los justos, heredarán el bien. Bendito sea el nombre de Dios. Este es un versus también. Versículo 13. Ahora, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es uno de los versículos que usted debería de tener subrayado. No encubra sus pecados, apártese de él, confiéselos y usted va a tener una consecuencia, un producto, un efecto muy diferente. ¿Cuál va a ser este? Si usted cumple con esta palabra, alcanzará misericordia. Esto hágalo continuamente delante del Señor, a cada momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, cada día, para que usted alcance la misericordia del Señor. Estamos claros que no hay justo que haga el bien y nunca peque. Estamos claros que el hombre si comete pecado. Estamos claros que en maldad fuimos formados y en pecado nos concibió nuestra madre. Estamos claros que somos carnales vendidos al pecado. Estamos claros que la palabra de Dios es que ha sido dada y tenemos que reconocer que esta palabra, nosotros somos los primeros, palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros, la palabra de Dios, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
pero pidamos misericordia si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no encubras tus pecados, menos delante de Dios no vas a prosperar, mas confiésalos y apártate de él y alcanzarás misericordia. Versículo 15, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Pues sí, cuando por la rebelión de la tierra se multiplican los príncipes, y estos son muchos, van a surgir príncipes impíos sobre el pueblo pobre, y van a ser como león rugiente y oso hambriento, van a empobrecer más al pueblo pobre. Y esto es triste porque cada día hay más pobres y no menos pobres, y cada día el empobrecimiento es mayor en los gobiernos de esta tierra, en lo que hace el hombre. Aunque diga el hombre que quiere hacerle bien, no lo hace, y es por causa de los príncipes impíos. Versículo 16, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. ¿Sí? Aquí hablamos del príncipe falto de entendimiento y cómo se ha multiplicado la extorsión y la corrupción. ¿Sí? Pero si aborrecemos la avaricia, que es idolatría, vamos a prolongar nuestros días. Tenemos esa gran bendición. Versículo 17, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Sí, porque Dios abomina al que derrama la sangre inocente, y nosotros vemos que si el hombre está cargado de pecado, si es homicida, si es delincuente, si es un asesino, sí, va a huir hasta el sepulcro. Ese es el lugar a donde va, al sepulcro, sí, a la muerte, a ser sepultado, y nadie lo detendrá. No habrá quien lo detenga, nadie. No hay más que ese camino. Qué triste condición del hombre que está cargado de sangre de alguno. Versículo 18 ahora, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Este es un versus, y vemos aquí en este versículo 18, el que camina en integridad, pues será salvo. Camina en integridad. La comunión íntima de Jehová es con los que temen a Jehová, y a ellos dará a conocer su pacto. En los íntegros es hermosa la alabanza. Dios se agrada del que camina en integridad y será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno, pues si no en uno, en otro. Y esto ya lo hemos visto cumplido, porque a veces piensa el perverso, el que ha torcido los caminos, y aquí hay dos resultados diferentes. Versículo 24, el que roba a su padre y a su madre dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Entonces, el que no reconoce que robar a sus padres y a su madre es maldad, es compañero del hombre destruidor. Oh, qué clase de compañerismo, qué clase de amistad equivocada. Hablando de esto, es un adagio, es una sentencia breve de carácter moral. Vamos ahora al versículo 25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Entonces vemos que aquí, que el altivo de ánimo, pues ¿quién es? El orgulloso, el soberbio, el altivo de ojos, que eso abomina el Señor, suscita contiendas, claro, hasta con el mirar, y forma un ambiente de pleito, de contienda, de disensión, versus el que confía en Jehová. El que confía en Jehová, ¿qué será? Prosperado. ¿Quiere recibir prosperidad? Confía en el Señor. Versículo ahora 27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Entonces vemos aquí que hay una bendición aquí: el que da al pobre no tendrá pobreza, y el que presta al pobre a Jehová presta y Jehová lo pagará. Versus el que aparta sus ojos del pobre, que va a tener muchas maldiciones, porque no ha tenido un corazón misericordioso, no ha tenido un corazón lleno de benignidad, de bondad, de amor y de gracia. Y terminamos este capítulo y el estudio de hoy, versículo 28, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, ¿sí? Entonces ahí estamos
dejando bien claro, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto, y más cuando perecen, los justos se multiplican. Entonces, si se levantan los impíos, el hombre mejor que se esconda, mas cuando perecen, los justos se multiplican. O que así sea, y que se multiplican, porque el impío perece más rápido y le es quitada la vida, pero al justo le es prolongada la vida. Por eso los justos se multiplican. Bendito sea el nombre de Dios. Todo esto que hemos visto ha sido de gran bendición, y ha sido para nosotros el aumentar nuestra sabiduría, y aumentar en nosotros el consejo de Dios y la sana doctrina y la palabra de verdad. Gracias por todo ello, en el nombre de Jesucristo. Les recordamos la próxima tarea, capítulos 29, 30 y 31. Con esto terminaremos este primer estudio de estos libros sapiencial de sabiduría de los proverbios, y después continuaremos con el libro del predicador, con el libro de Eclesiastés. Por ahora, estúdiense ustedes capítulos 29, 30 y 31. Ahora vamos a dar gracias por este estudio, y pidámosle a Dios que nos complete con la sabiduría. Padre, gracias por todo lo que tú nos has dado el día de hoy. Gracias, Señor, por todo tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu enseñanza, porque goteará como la lluvia. Gracias, Señor, porque tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea apto para toda buena obra. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, porque queremos ser hombres idóneos, hombres llenos de la palabra de verdad, hombres llenos de sabiduría, hombres llenos de sensatez, del consejo de Dios, de la prudencia, de la equidad, de la justicia, del juicio, para distinguir entre el bien y el mal, de los buenos caminos, para que en nosotros vengan, Señor, todas esas recompensas, esos premios, esos galardones, para que vengan todos esos efectos positivos, para que seamos prosperados, para que seamos levantados, para que seamos guardados, para que seamos exceptuados, para que seamos la diferencia, para que seamos conservados y bendecidos. Oh Señor, muchas gracias por todo lo que tú nos has dado. Seas, Señor, ampliada la sabiduría de lo alto y confirmada en nuestra mente y en nuestros corazones. En verdad, Señor, hoy declaremos Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios. Hoy declaremos que Dios vendrá en Temán, del lugar de los sabios, y el santo del monte de Parán, el poder de Dios sobre nosotros también. Muchas gracias, Señor, porque la sabiduría incluye el poder de Dios. Muchas gracias, Señor, porque la sabiduría incluye la inteligencia, incluye, Señor, el que nosotros tengamos el conocimiento del Altísimo. Gracias, Señor, porque incluye todo esto, y porque tú nos llenas, Señor, de ese espíritu bello que nos da esa sabiduría. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es sabiduría en nuestras vidas. Y gracias porque estamos aprendiendo sabiduría de lo alto, que tú se la diste a Salomón, y que nosotros, Señor, la queremos recibir. Pero aumentanos, Señor, la sabiduría como la fe, porque Cristo es más sabio que el más sabio de los hombres, Salomón. Él es más sabio, y su sabiduría permanece por todas las generaciones. Gracias por todo lo que tú has de confirmar en nuestra mente y en nuestros corazones. Grábala, Señor, hazla que penetre y que haya surco, para que la pongamos por obra, y en todo tú seas glorificado en Cristo Jesús, Señor. Todo te lo pedimos ahora. Amén. Ahora vamos a dejar en manos de nuestro hermano Eliud los textos de aprendizaje que ya aprendimos y de los que hemos de aprender para la siguiente semana. Aproveche y ejercite su mente, porque el memorizar es como una oxigenación para su cerebro. Oxigene su cerebro, oxigene su corazón, y manténgalos llenos de vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener
el aprendizaje de textos, o más que el aprendizaje, porque ya debimos haberlo aprendido a lo largo de la semana, el poder declarar la palabra del Señor todos juntos. Vamos a iniciar con la cita nueva que está en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Y entonces, por favor, ponte de pie y toma un momentito para prepararte y vamos a repetir todos juntos esta cita que hemos aprendido y que hemos memorizado. 2 de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Ahora repasamos 1 de Tesalonicenses 4, 7 y 8, que ya habíamos aprendido. Lo repetimos todos juntos, por favor. 1 de Tesalonicenses 4, 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. 1 de Tesalonicenses 4, 7 y 8. Y vamos a la nueva cita de aprendizaje. Estamos muy cerca de terminar este calendario, este año de aprendizaje que siempre tomamos de abril a marzo. Y vamos a la penúltima cita que está en 1 de Juan 4, versículos 2 y 3, parte A. Es decir, hasta donde dice no es de Dios. Ubícalo, por favor, para que veas lo que vamos a aprender. 1 de Juan 4, 2 y 3, parte A, hasta donde dice no es de Dios. Lo leemos todos juntos. 1 de Juan 4, 2 y 3a. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. 1 de Juan 4, 2 y 3, parte A. Y repasamos, evidentemente, 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Que el Señor te bendiga y yo estoy seguro que el Señor premia la fe y premia también la diligencia y el esfuerzo en aprender la palabra de Dios. Y uno de esos premios, de esas recompensas de participar en el aprendizaje de los textos, pues es que vas a ser una persona mucho más sabia. Que el Señor te bendiga y sea su Espíritu Santo contigo en el nombre de Jesús. Amén.